Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas, y muy buenos días y sean bienvenidos también los amigos y amigas que gentilmente nos acompañan en este momento de adoración al Señor. Como siempre, el Señor nos ha permitido, hoy es primer día de la semana, día de adoración a Él. Ahora entramos a la parte de la enseñanza de la adoración. Por supuesto que antes hemos orado, hemos cantado a nuestro Señor, ahora vamos con la enseñanza. Posteriormente participaremos de la mesa del Señor, también de la ofrenda. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, nuevamente te pedimos que nos ayudes, sobre todo en la diserción de tu divina palabra. Ayuda a que tu servidor la exprese claramente y que sea entendible para quienes la escuchan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre presenta el mensaje para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merlió, República de El Salvador. Estamos estudiando desde hace ya bastante tiempo el libro de Génesis y ahora estamos en el capítulo 25. En este capítulo 25 estamos viendo los últimos días de Abraham, que ya lo hemos estudiado, y la familia de Isaac. Ese es el título general de este capítulo 25. Ahora vamos a entrar a las lecciones de Génesis 25, o sea, lo que se aplica a nosotros. Vamos a ver en esta parte la elección física de Isaac y Jacob por parte de Dios. Prácticamente esta lección llevará quizás a lo mejor de 2 a 3 clases, pero es el extracto de todo lo que aprendemos aquí en este capítulo 25. Es decir que al ver este mensaje vamos a aprender muchas cosas y les adelanto. Ahora vamos a aprender muchos de los aspectos que a lo mejor hemos estado ansiosos de poder escuchar. Siempre les digo que cuando las lecciones de un capítulo son completadas, yo pongo un aviso, un anuncio, para que si ustedes las quieren volver a escuchar totalmente, están en la plena disposición de hacerlo. Bueno, veamos acerca de la elección física de Isaac y Jacob por parte de Dios en esta lección o lecciones que aprendemos de este capítulo 24 para nosotros. Cuando Dios en un inicio llamó a Abraham, prometió hacer de él una nación grande. Recuerden, él le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Como el escogido de Dios, es decir, hago una aclaración, tanto el término hebreo bachir, es el término hebreo, como su equivalente en el griego, eclectos, se refieren a una nación o a un individuo escogido o escogida o elegida. Mire lo que nos dice, por ejemplo, Nehemías 9, verso 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Cuando vemos esta declaración, había de ser un conducto, pues, de bendiciones para su posteridad y para todas las familias de la tierra.
Recordemos cuando le dijo en Génesis 12, versos 2 y 3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante vamos a ver cómo es que tiene una aplicación a nosotros, los cristianos. Después de varios años, el Señor dijo que sus descendientes serían tan numerosos como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Así fue como el Señor se comunicó. Dice el verso 16 del capítulo 13, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno, noten, puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces vemos que muchos años después, cuando el patriarca tenía 99 años de edad, Dios anunció que de él saldrían naciones y reyes, recordando los versos 1 y 6 del capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Por último, el Señor declaró que Sara sería madre de naciones y que reyes saldrían de ella. También aquí en este capítulo 17, versos 15 y 16, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Todo esto pues parecía imposible para Abraham y para Sara. Y ellos se rieron de incredulidad. Ya esto lo hemos estudiado en vastedad. Sin embargo, con el tiempo pues ellos se dieron cuenta de que nada es imposible para Dios. En el verso 14 del capítulo 18, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que es cierto, por supuesto, que las naciones y reyes que descendieron de ellos, en el caso de Edom, que es Israel, posteriormente dividido en Israel en el norte y en Judá en el sur, estaban en un futuro distante. Sin embargo, pues este capítulo revela las primeras etapas del cumplimiento de estas promesas divinas. Por ejemplo, los versos 1 al 4 dice, asevera pues que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, y ella le dio 6 hijos. Sus nombres aparecen en el texto junto con los nombres de algunos de sus hijos. Estos hijos de Abraham se convirtieron en los jefes de tribus árabes. Sabemos poco acerca de ellos. Sin embargo, sabemos que Dios fue fiel a su promesa de bendecir al patriarca con abundantes descendientes. Otro ejemplo
de la fidelidad del Señor a este respecto son los descendientes de Agar por medio de Ismael, que precisamente los estudiamos en los versos 12 al 16 de este capítulo 25. A él le nacieron 12 príncipes y se convirtieron en los líderes de 12 tribus árabes más, paralelas a las 12 tribus de Israel que surgieron de Jacob. Entonces, esto es importante que lo comprendamos. Si bien Abraham le dejó su herencia a Isaac, el patriarca amó a los hijos de sus esposas concubinas, podemos decir, y les dio dones a ellos cuando él todavía vivía. Miren lo que dice los versos 5 y 6 del capítulo 25. Y a Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea, pues, que los envió al oriente para que no se convirtieran en rivales de Isaac en la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? A pesar de que los descendientes de Agar y Cetura no formaban parte de la línea elegida, o sea, la línea escogida, pues, de Abraham por medio de Isaac y Jacob, vemos una aclaración que colectivamente se les conoce como los padres que Dios eligió o que Dios escogió. Miren lo que dice, por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces vemos pues que a pesar de que los descendientes de Agar y de Cetura no formaban parte de la línea escogida, o sea, la línea elegida pues, de Abraham por medio de Isaac y Jacob, que habían de recibir pues la tierra prometida. Entonces, Abraham fue una bendición para ellos al amarles y darles presentes para su futuro. O sea, cuando les dio dones tenemos que entender que él no los abandonó. No fue como un padre que solamente los engendra y es totalmente irresponsable. No vemos en Abraham esta situación. Abraham compartió su fe con sus hijos y les enseñó acerca de la voluntad de Dios para sus vidas. Un pasaje menciona la confianza del Señor en el patriarca en estos siguientes términos. Miren lo que dice en Génesis 18, versículo 9. Porque yo sé que mandará a sus hijos, no habla de un hijo, habla de sus hijos, y a su casa después de sí. Miren, que guarden el camino de Jehová. O sea, ustedes pueden ver, está hablando en plural, que no le enseñó solamente a Isaac el camino de Jehová, sino a todos sus hijos. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces vemos, esto está prescrito en Génesis capítulo 18, verso 19. Aunque tenemos poca información acerca de la instrucción de Abraham a sus hijos, el relato del sacrificio de Isaac sugiere que el patriarca había impartido el conocimiento de Dios a su hijo. Además, indica que Isaac había desarrollado
una fuerte fe en Jehová que le permitió, probablemente cuando él era adolescente, a someterse a ser atado por su padre y colocado sobre el altar sin oponer ninguna resistencia. Esto lo estudiamos ampliamente y lo dejamos bien claro, pues. En vista de que Abraham amaba a todos sus hijos y les dio presentes, parece seguro que también les dio el mejor presente de todas. ¿Cuál fue el mejor presente que les dio? Las instrucciones en el camino de Jehová, tal como Dios lo había declarado. Esto es bien claro de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí en las Sagradas Escrituras, en este capítulo 25. Ser parte de los elegidos o no elegidos físicos no determinó el destino espiritual de nadie. Cada miembro individual de la familia de Abraham tenía la opción de retener o rechazar la fe del patriarca en el único Dios verdadero. Es decir, él les enseñó el camino, pero no los obligó, fue decisión de ellos que siguieran el camino de Jehová. Cada persona tenía que decidir por sí misma si debía o no guardar el camino de Jehová en rectitud y justicia. En otras palabras, pues, las personas podían formar parte de los elegidos espirituales de Dios, o sea, los salvos, aunque no formaron parte de sus elegidos físicos y viceversa, ¿verdad? Entonces es precisamente lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando declaró en Romanos 9:6, dice, porque no todos los que descienden de Israel, o sea, el Israel físico, son israelitas, o sea, espirituales, el Israel espiritual. Entonces, también, yo creo que di mala cita, pero vamos a leer ahora Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Voy a dar más explicación sobre esto en lo que voy a estar estudiando vamos a estar estudiando a continuación. El apóstol utilizó la analogía de un olivo, diciendo que algunas de las ramas naturales, ¿quiénes eran esas ramas naturales? Los israelitas físicamente electos, fueron desgajados debido a ¿qué? A su incredulidad, mientras que algunos gentiles físicamente no elegidos fueron injertados en el árbol de la fe y se hicieron parte del pueblo elegido, o sea, el pueblo escogido de Dios. Miren lo que tenemos en Romanos capítulo 11, versos 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, ¿quiénes fueron desgajados? Los judíos. ¿Quiénes han sido injertados? Los gentiles, en lugar de ellas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, los judíos, pues, para que yo fuese injertado, los gentiles, como quien dice, voy a causarle problema a unos para beneficiar a otros. No. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Quiénes? Los judíos, por ser desobedientes. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme.
Entonces vemos que advirtió contra la arrogancia por parte de los gentiles. ¿Ve? Es decir, si no permanecían en la fe, también ellos serían desgajados, como lo fueron los judíos incrédulos. Aún más, si judíos incrédulos llegaban a la fe, podían ser injertados como lo fueron los gentiles. Miren lo que tenemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, 20, y vamos a leer hasta el 24. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no temes. O sea, desgajados los judíos, por la fe tú estás en pie, has sido incluido los gentiles, pues. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales judíos, pues a ti tampoco, gentiles, te perdonará. O sea, el asunto es, desobediencia es desobediencia, sea judío o sea gentil, pues. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, los judíos, pero la bondad para contigo, gentiles, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Gentil, salvadoreño, centroamericano, no judío, pues, por tu incredulidad, por ser desobediente, vas a ser cortado. O sea, a los cristianos nos está diciendo esto. Y aún ellos, o sea, judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Sea quien sea judío o gentil, si se mantienen en la obediencia, Dios no hace acepción de personas. Por eso dice el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo judío, pues, olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, los gentiles, cuanto más estos que son las ramas naturales, o sea, los judíos, serán injertados en su propio olivo. Todo depende, pues, de esa obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Por eso podemos ver, hermanos, que la elección arbitraria e incondicional que hizo Dios de los descendientes físicos de Abraham por medio de Isaac y de Jacob, eventualmente condujo, noten, al nacimiento de Cristo en la tierra prometida. En contraste, la elección de los descendientes espirituales de Abraham ha sido siempre condicional. Se basa en la fe, se basa en la obediencia a la voluntad de Dios. Vamos a leer de Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él
que muchos de los fariseos, noten este versículo es duro, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Luego miren lo que tenemos en Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, Juan les presentó el mensaje, les habló la verdad. Ellos, de su libre albedrío, lo rechazaron. Dice en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29, cuando ya se da una aplicación a la vida en Cristo, para venir a Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Entonces, las personas físicamente no elegidas, vamos al caso de Rahab, la conocida como la ramera, pudieron convertirse en verdaderos creyentes en Jehová. Miren lo que tenemos en Josué capítulo 2, vamos a leer desde el verso 8 hasta el 14. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Miren qué hermoso de esto que estamos leyendo, los versos 12 y 13, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro.
y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hermoso. Luego nos dice Hebreos 11:31, confirmando lo que aquí se dio en esta narrativa, en este episodio con esta mujer. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, vemos que, por lo tanto, convertirse pues en parte del pueblo espiritualmente elegido de Dios. Es un ejemplo muy digno de admirar. Una persona, por pecadora que sea, pero si busca el camino de Dios, bueno, ese camino está dispuesto para él. Otro ejemplo que tenemos es Ruth, una mujer moabita. Era físicamente una de las no elegidas o elegidos. Sin embargo, se convirtió en una verdadera creyente en Jehová. El Dios de su suegra, Noemí, lo vemos acá. Cuando dejó atrás sus dioses moabitas, se convirtió en parte de la nación de Israel, el pueblo espiritualmente elegido de Dios. Miren lo que nos dice en Ruth 1, versos 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Luego pasemos a Ruth capítulo 4, versos 11 al 17. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sostendrá tu vejez. Por tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Además, pues, se convirtió en una antepasada de nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy hermoso todo esto que vemos, esta cadena que se va dando tan hermosa. En Mateo 1:5 dice que Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isa. Y así va la cadena hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, pues, en que estos individuos se hicieron hijos de Dios, elegidos espiritualmente hablando, los descendientes de Ismael,
y los hijos de Cetura podrían haber elegido por fe honrar y servir al Señor. ¿Por qué? Pues Abraham les había enseñado el camino del Señor. Yo voy a parar acá, vamos a continuar en la segunda parte, o sea, a la hora del sermón. Me gustaría continuar aún más, pero es importante hacer esta pausa por causa del tiempo. Yo les invito a mis hermanos que escuchan en otros países, en diversos lugares, a que dentro de unos 40 minutos pues vamos a escuchar esta segunda parte, que realmente es muy edificante y que nos presenta pues más ejemplos en relación a toda esta situación que nosotros vemos, precisamente a la bendición que se alcanza de la elección física de Isaac y de Jacob por parte de nuestro Dios. Gracias a Él, gracias a ustedes, y que Dios les bendiga, y vamos a ponernos en oración para siempre agradecer lo que estudiamos de su divina palabra. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tú nos enseñas, porque tú realmente nos ayudas a perfeccionar nuestras vidas, a labrarlas de acuerdo con estas sabias enseñanzas que tenemos en tu divina palabra. Gracias, Padre eterno, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.